Me llamo Cooper y nunca pensé que escribiría algo así. Lo que me pasó superó todo lo que podría haber imaginado. En un momento, era un estudiante universitario normal, centrado en mis estudios y en mi vida diaria. Al siguiente, estaba cruzando hacia un lugar que apenas puedo describir con palabras. Todo empezó en lo que parecía un día normal, un día que lo cambió todo. Lo que vi y escuché al otro lado me dejó un mensaje que me siento obligado a compartir con ustedes. Por favor, escuchen con atención, también podría cambiar su vida. Era un martes normal, no tenía nada de especial. Me desperté tarde, desayuné apurado y fui a mi primera clase. Mis pensamientos estaban llenos de tareas y fechas de entrega, como cualquier otro estudiante. Recuerdo revisar mi teléfono para ver si había mensajes, navegar por las redes sociales y planificar el resto de mi semana. Todo parecía rutinario, predecible, hasta que dejó de serlo. Después de mi última clase, decidí tomar un camino más largo para volver a casa. Era un día despejado, el sol brillaba con fuerza y pensé que un poco de aire fresco no vendría mal. Mientras iba en bicicleta por las calles concurridas, sentí una sensación de paz, como si todo estuviera perfectamente bien. Pero en cuestión de segundos, esa sensación desapareció. Me estaba acercando a una intersección cuando escuché un chirrido de neumáticos. El tiempo pareció ralentizarse cuando vi un auto que se dirigía a toda velocidad hacia mí. No tuve tiempo para reaccionar, ninguna posibilidad de escapar. El impacto fue repentino y violento. Recuerdo el sonido del metal crujiendo, mi cuerpo golpeando el pavimento y luego el silencio. Todo se volvió oscuro. No podía sentir nada, no podía moverme, no podía respirar. Por un breve momento, pensé que se había terminado, mi vida, mis sueños, todo parecía desvanecerse en la nada. Pero luego, me di cuenta de que estaba sucediendo algo más allá de mi comprensión. Ya no tenía el control. Podía escuchar voces distantes, gente gritando, sirenas aullando, pero se sentían muy lejos, como si pertenecieran a otro mundo. Luego, una calma abrumadora me invadió. Ya no sentía dolor, miedo ni confusión. Era como si me estuvieran arrastrando hacia algo más grande que yo. Mientras yacía allí, atrapada entre la vida y la muerte, tuve una sensación muy extraña. Era como si toda mi vida se estuviera reproduciendo ante mis ojos, momentos que pasaban en rápida sucesión, momentos felices, arrepentimientos, errores. Todos llegaron a la vez. Entonces, sin previo aviso, ya no estaba tirada en la calle. Estaba en otro lugar completamente distinto. En un abrir y cerrar de ojos, todo cambió. En un segundo, estaba montando en bicicleta, al siguiente, estaba en el suelo, sin poder moverme. El dolor fue intenso al principio, pero luego se desvaneció. Recuerdo que miré hacia el cielo, tratando de darle sentido a lo que acababa de suceder. La gente se reunió a mi alrededor, gritando, pidiendo ayuda, pero sus voces parecían distantes, como ecos en un espacio vasto y vacío. Intenté moverme, hablar, pero mi cuerpo no respondía. Mi visión se nubló y sentí una abrumadora sensación de ingravidez. Fue como si me estuvieran alejando de todo lo que alguna vez había conocido. En ese momento, un pensamiento cruzó por mi mente, ¿esto es todo? ¿Me estoy muriendo? De repente, me di cuenta de algo extraño. Mi entorno ya no parecía real. Los rostros a mi alrededor comenzaron a desvanecerse y me encontré en completo silencio. No había ruido ni movimiento, solo una quietud profunda y pacífica. Noté una luz, pero no venía de un solo lugar. Estaba en todas partes, rodeándome como un cálido abrazo. Mi miedo comenzó a desvanecerse, reemplazado por una extraña sensación de aceptación. Sentí como si me estuvieran atrayendo suavemente hacia algo mucho más allá de mi comprensión. A medida que me adentraba más en esa extraña quietud, los recuerdos empezaron a inundar mi mente, instantáneas de mi infancia, momentos con amigos, tiempo pasado con mi familia.
Era como si cada experiencia de mi vida me hubiera estado guiando hasta ese momento. No pude evitar preguntarme qué había más allá del silencio. Entonces lo vi, el túnel. Al principio, no sabía qué era ni dónde estaba. Sentí que flotaba en un espacio infinito, completamente ingrávido. La luz que había visto antes empezó a desvanecerse, y en su lugar, una profunda oscuridad me rodeó. Curiosamente, no tenía miedo, al menos, no todavía. En cambio, sentí una abrumadora curiosidad por lo que estaba sucediendo. Traté de moverme, pero no había nada contra lo que moverme. Fue entonces cuando me di cuenta de que ya no estaba en mi cuerpo. La oscuridad no solo estaba vacía, se sentía viva, latiendo con una energía que no podía explicar. Era como estar en un sueño vívido, pero demasiado real para descartarlo como imaginación. Entonces, de la oscuridad, empezaron a surgir susurros. Al principio eran débiles, casi imperceptibles. Pensé que podían ser mis propios pensamientos. Pero a medida que se hacían más fuertes, me di cuenta de que no. Venían de todas partes, a mi alrededor. Algunos susurros eran suaves, incluso reconfortantes, pero otros tenían un filo afilado, una advertencia que atravesaba mi mente. Empecé a sentir como si me estuvieran observando, como si algo invisible me estuviera esperando en la distancia. La oscuridad no era solo un vacío, tenía sustancia, profundidad y propósito. Justo cuando pensé que podría estar perdida para siempre, un débil resplandor apareció frente a mí. No sabía por qué, pero instintivamente supe que tenía que seguirlo. A medida que me acercaba, el resplandor se hizo más brillante. La oscuridad parecía retirarse, pero no podía quitarme la sensación de que algo, o alguien, todavía estaba observando, esperando a que flaqueara. Cuanto más me acercaba a la luz, más cambiaba la atmósfera. Sentí como si hubiera entrado en otro mundo por completo, un lugar que no estaba ni aquí ni allí. La luz se hacía más fuerte con cada paso y pronto pude ver formas que emergían en su interior. Finalmente, me paré al borde de lo que parecía ser un plano infinito de luz radiante. Se extendía mucho más allá de lo que mis ojos podían comprender, latiendo con una energía que me llenaba de asombro. Me sentí muy pequeña en su presencia, pero al mismo tiempo, me sentí conocida y amada. Entonces las vi. Las figuras comenzaron a emerger de la luz, sus formas brillaban con una calidez y una paz que nunca antes había experimentado. No se parecían a nada que hubiera visto antes, irradiaban una sensación de santidad que me hizo querer caer de rodillas. Una figura dio un paso adelante, y en cuanto la vi, supe quién era. Era Jesús. Sus ojos tenían una bondad que no puedo expresar con palabras, pero su expresión era seria, llena de propósito. Habló y su voz resonó en todo mi ser, haciendo eco en las profundidades de mi alma. Debes escuchar, dijo. Y fue entonces cuando reveló el mensaje que lo cambiaría todo. Cuando estuve ante Jesús, el tiempo pareció detenerse. Su presencia no se parecía a nada que yo hubiera experimentado jamás, era pura, radiante y llena de una abrumadora sensación de amor y autoridad. La intensidad de su mirada me hizo sentir completamente expuesta, como si cada pensamiento, cada acción y cada parte oculta de mí estuvieran al descubierto ante él. Pero en lugar de condenarme, sentí comprensión. Era como si él conociera cada detalle de mi vida, lo bueno, lo malo y lo quebrantado, y aún me amara incondicionalmente. Jesús habló, con su voz serena pero llena de un poder inconfundible. Cooper, has sido traído aquí para presenciar lo que está por venir. Sus ojos transmitían una profunda tristeza que me atravesó el alma. Extendió su mano y, al instante, me rodearon visiones, escenas de eventos catastróficos que se desarrollaban en la Tierra, específicamente en los Estados Unidos. Los incendios arrasaron las principales ciudades, consumieron edificios y redujeron a cenizas comunidades otrora prósperas. Podía oír los gritos de la gente desesperada, sus voces llenas de confusión y miedo. Las divisiones entre las personas se hicieron más profundas, destrozando familias y comunidades.
El mundo que conocía parecía desmoronarse ante mis ojos, y un año se destacó como un faro de advertencia, 2025. Jesús habló de nuevo, su voz resonó con urgencia. La humanidad se encuentra en una encrucijada. Las decisiones que tome la gente en los próximos meses determinarán su destino. Sus palabras pesaron mucho, y su tristeza reflejó la devastación que estaba presenciando. Sin embargo, en medio de las advertencias, había esperanza. Todavía hay tiempo, dijo. Pero la gente debe volver a la fe, a la bondad y a la verdad. Habló de los peligros del materialismo y el egoísmo, explicando cómo habían cegado a tantas personas, alejándolas aún más de su camino espiritual. Sus palabras me traspasaron profundamente y vi claramente cuánto de mi propia vida había sido consumida por distracciones que no importaban. El mensaje era innegable, la fe, el amor y la unidad eran las únicas maneras de soportar lo que se avecinaba. Jesús colocó suavemente su mano sobre mi hombro y sentí un calor que se extendía por todo mi ser, llenándome de una sensación de paz y un propósito renovado. Vuelve y díselo, dijo con su voz llena de amor pero también de urgencia. Porque el tiempo es corto. En un instante, todo a mi alrededor comenzó a desvanecerse, pero las visiones que Jesús me mostró permanecieron vívidas en mi mente. El futuro que reveló era aterrador. Las ciudades estaban envueltas en llamas. La gente corría por las calles en pánico absoluto. El caos no solo era causado por desastres naturales, aunque hubo muchos, sino por el colapso total de la sociedad. Vi agitación económica, disturbios civiles y una división cada vez más profunda entre las personas. En una visión, inundaciones masivas arrasaron comunidades enteras, dejando a miles de personas sin hogar y desesperadas. El cielo estaba cubierto de nubes oscuras y parecía que la tierra misma gemía de dolor. Los líderes políticos estaban de pie en los podios, pronunciando promesas huecas, sus palabras vacías y sin sentido. Mientras tanto, la gente común luchaba por sobrevivir. Sin embargo, en medio de la destrucción, vi pequeños destellos de esperanza. Los desconocidos se unieron, ayudándose unos a otros a pesar de su sufrimiento. Las iglesias y los lugares de culto se convirtieron en santuarios para quienes buscaban consuelo y guía. Parecía que la fe se convertiría en el ancla para muchos en la tormenta que se avecinaba. Las palabras de Jesús resonaron en mi corazón, oren por su nación. Busquen la verdad y rechacen el miedo. Se hizo evidente que los desastres no eran aleatorios, eran consecuencias de la codicia, la división y el abandono espiritual de la humanidad. La urgencia del mensaje era innegable, se necesitaba un cambio y tenía que empezar con las personas. Las personas tenían que volver a la compasión, la humildad y una conexión genuina con Dios. A medida que la visión se desvanecía, sentí que el peso de la responsabilidad se posaba sobre mí. Había tenido una visión de lo que podría ser y ahora me tocaba a mí compartirla. Pero las visiones no habían terminado. Lo que vi a continuación me dejó helado hasta los huesos. Los disturbios estallaron en las calles de las ciudades más grandes del país. Boston, San Francisco y Seattle estaban envueltas en violencia y disturbios. El aire estaba cargado de tensión y miedo mientras la gente luchaba por sobrevivir, luchando por comida, por refugio, por cualquier recurso que pudieran encontrar. El caos se extendió como un reguero de pólvora, destrozando familias y elevando los índices de criminalidad a alturas impensables. En un instante, presencié cómo la tierra temblaba violentamente bajo mis pies, un terremoto masivo atravesó el suelo, devorando barrios enteros en un instante. Justo cuando pensaba que el horror no podía empeorar, una tremenda tormenta azotó las montañas rocosas, arrasando todo a su paso, dejando solo ruinas y desolación. Parecía como si la naturaleza misma se hubiera vuelto contra la humanidad, reaccionando a la desconexión colectiva de Dios que se había arraigado en tantos corazones. Y, sin embargo, incluso en medio de la oscuridad y la destrucción aparentemente interminables, algo milagroso comenzó a desarrollarse. Una luz divina y radiante atravesó la oscuridad.
Los ángeles surgieron de los cielos, moviéndose entre los fieles, guiando y protegiendo a quienes permanecieron firmes en su fe. Los milagros ocurrieron, no en tierras lejanas o en tiempos antiguos, sino aquí mismo en medio de la tormenta. Apareció comida donde había sido escasa y quienes clamaron en oración se encontraron con una fuerza y una resiliencia renovadas. El mensaje era inequívoco: a pesar del caos, Dios no había abandonado a su pueblo. Su mano seguía trabajando en el mundo, ofreciendo a la humanidad una última oportunidad para cambiar el rumbo. Jesús me reveló que la intervención divina era realmente posible, pero requería más que un simple anhelo, exigía fe y acción de los pueblos de la tierra. Aquellos que siguieron confiando en Dios, que eligieron ayudar a otros en sus momentos más oscuros, encontrarían protección en formas que ni siquiera podían empezar a imaginar. La oscuridad era real y el sufrimiento era innegable, pero también lo era la esperanza que Jesús me había mostrado. Era esta esperanza la que Él quería que yo trajera de vuelta al mundo. Quería que su pueblo supiera que, sin importar cuán sombrías parecieran las cosas, nunca, nunca, estaban verdaderamente solos. Antes de que me apartaran de esta visión, Jesús dejó algo dolorosamente claro: el tiempo se estaba acabando, pero aún había tiempo para la esperanza. Diles que se preparen, me instruyó, no con miedo, sino con fe. Sus palabras resonaron en mi mente, resonando en mi alma, mientras estaba de pie ante él, sintiendo el peso de su mensaje sobre mí. Había visto vislumbres de lo que estaba por venir, el despertar de los corazones a la verdad, la gente alejándose de las distracciones que antes las habían consumido. Las familias se estaban uniendo en oración, las comunidades se mantenían firmes contra las fuerzas que buscaban separarlas. El poder de la fe era innegable, más fuerte de lo que jamás me había imaginado. Jesús me recordó que nunca era demasiado tarde para que la humanidad cambiara. A través de la bondad, el perdón y el regreso a los valores espirituales, las personas podían alterar el curso de su futuro. No es demasiado tarde, dijo, pero deben actuar ahora. La urgencia que sentí en ese momento no se parecía a nada que hubiera conocido antes. Ardía dentro de mí, un fuego que no podía ignorar. Y luego, tan rápido como había comenzado, sentí que me alejaban, que me arrancaban de esa luz divina, como si los cielos mismos me estuvieran pidiendo que regresara al mundo de abajo. No quería irme, todo en ese lugar se sentía tan puro, tan verdadero. Pero sabía que tenía una misión, un mensaje que transmitir. Las últimas palabras de Jesús resonaron una última vez en mi mente: sé una voz en la oscuridad, miles. El mundo necesita escuchar la verdad. En un abrir y cerrar de ojos, estaba de nuevo en mi cuerpo. El aire frío y estéril de la habitación del hospital entró en mi mente mientras jadeaba, con los sentidos abrumados por el repentino regreso al mundo físico. Sin embargo, mi mente seguía conectada al mensaje que me habían confiado. La visión que había tenido del destino de la humanidad, la luz divina y la terrible oscuridad seguían vívidas en mi mente. Era más que una simple advertencia para 2025, era una advertencia para los años venideros, para las decisiones que la humanidad tomaría y las consecuencias que esas decisiones traerían. Vi un mundo al borde del colapso, un mundo dividido por la codicia, el odio y la división. La gente estaba cegada por su ansia de éxito material, persiguiendo la riqueza y el estatus mientras descuidaba su hambre espiritual. La confianza entre las comunidades se desmoronaba y las relaciones flaqueaban. En cada esquina que giraba, veía miedo, miedo a la pérdida, miedo al futuro y miedo a los demás. A medida que la humanidad se desconectaba más de Dios, la oscuridad se infiltraba cada vez más. Pero la visión más aterradora era una que no esperaba. No eran solo los desastres físicos, terremotos, tormentas y colapso económico, los que amenazaban al mundo. Había algo más oscuro en marcha tras bastidores, una batalla espiritual que pocos podían ver. Las fuerzas de la oscuridad estaban manipulando los corazones y las mentes, alejando a las personas de Dios. Comenzó siendo algo pequeño, distracciones insignificantes, compromisos inofensivos, pero con el tiempo se convirtió en algo mucho más insidioso, una fuerza que parecía incontrolable. Y,
sin embargo, incluso en medio de esta oscuridad abrumadora, vi destellos de esperanza. Había personas que se negaban a ceder a la desesperación, que se aferraban a su fe y guiaban a otros con valentía. Oraban con una convicción inquebrantable, amaban a los demás incluso cuando era difícil y se aferraban a la verdad sin importar el costo. Para mí estaba claro que el destino de la humanidad no estaba sellado. Todavía había una elección por hacer y cada individuo tenía un papel que desempeñar en el resultado. Entonces me di cuenta de que el mensaje que Jesús me había dado no era solo para mí, era para todos. Todos habíamos sido advertidos, pero también se nos había dado una oportunidad de cambiar las cosas antes de que fuera demasiado tarde. Pero el tiempo se estaba acabando. En el momento en que regresé a mi cuerpo, fue como si me estuvieran arrastrando a través de un túnel a una velocidad vertiginosa. Abrí los ojos de golpe y tomé una respiración profunda y dolorosa. Podía escuchar las voces frenéticas de los médicos y las enfermeras, pero sus palabras se sentían distantes, como si todavía estuviera entre dos mundos. Me dolía el pecho, me pesaban las extremidades y, sin embargo, mi mente estaba más clara que nunca. Lo recordaba todo, las visiones, la voz de Jesús y el mensaje que me había confiado. Sabía que tenía que compartirlo, pero el peso de esa responsabilidad era abrumador. ¿Cómo podía explicar algo tan profundo, algo tan urgente, a los demás? ¿Me creerían? ¿Lo entenderían? A medida que pasaban los días y comenzaba a recuperarme, me costaba encontrar las palabras adecuadas. Cuando mi familia y mis amigos me preguntaron qué había pasado, todo lo que pude decirles fue que había visto algo que había cambiado mi vida para siempre. En el fondo, sabía que esta experiencia no era solo para mí, era una llamada a la acción. Me di cuenta de que la vida ya no se trataba de vivir el día a día, haciendo lo que me daba la gana. Me habían dado una segunda oportunidad por una razón, y era hora de aprovecharla. Al regresar de esa experiencia, todo se sentía diferente. El mundo a mi alrededor era el mismo, pero lo veía con nuevos ojos. Las cosas que antes parecían tan importantes, las calificaciones, el estatus social, el dinero, de repente parecían triviales. No podía entender por qué la gente se centraba tanto en las cosas temporales cuando la eternidad estaba en juego. Empecé a notar cosas que antes no había notado, la amabilidad de los extraños, la belleza de la naturaleza y los pequeños momentos de gracia que siempre había pasado por alto. Era como si hubiera estado dormida toda mi vida y ahora finalmente estaba despierta. Pero con esta nueva conciencia llegó un desafío. Era difícil relacionarme con los demás de la misma manera. Mis amigos no entendían porque ya no me importaban las mismas cosas. Me encontré pasando más tiempo en oración, buscando respuestas y guía de Dios. Sentía la urgencia de ayudar a otros a ver lo que yo había visto, pero me costaba encontrar las palabras adecuadas. A pesar de los desafíos, sabía una cosa con certeza, cada día era un regalo y debía vivirse con un propósito. Comencé a concentrarme más en mis relaciones, a estar más presente con mi familia y a encontrar formas de servir a los demás. No se trataba de cambios grandes y dramáticos, sino de esfuerzos pequeños y constantes para alinear mi vida con lo que realmente importaba. Una de las partes más difíciles de mi viaje ha sido compartir mi experiencia con los demás. El mensaje que Jesús me dio era urgente, pero el mundo no estaba listo para escucharlo. Algunas personas escucharon con curiosidad, otras con escepticismo y algunas lo descartaron por completo. Traté de explicar lo que había visto, las visiones de 2025, las advertencias y la esperanza que aún quedaba, pero cada vez que hablaba de ello, podía ver la incredulidad en los ojos de la gente. Querían creer, pero el miedo y la duda los detenían. Rápidamente me di cuenta de que no todos iban a aceptar mi historia, y eso estaba bien. Mi trabajo no era convencerlos, era simplemente compartir la verdad y dejar que decidieran por sí mismos. Esa comprensión me trajo paz, pero no hizo que la carga fuera más liviana. La parte más difícil fue sentirme solo en todo esto. No podía hablar con cualquiera sobre lo que había visto.
La gente quería pruebas, y yo no tenía ninguna, solo mi experiencia y la profunda convicción en mi corazón. Pero recordé las palabras de Jesús: sé una voz en la oscuridad. Eso me dio la fuerza para seguir adelante. Empecé a escribir mis experiencias, con la esperanza de que algún día llegaran a las personas adecuadas. Encontré consuelo en la oración y en la creencia de que Dios me guiaría hacia aquellos que más necesitaban escuchar este mensaje. Y ahora lo estoy compartiendo con ustedes. No sé a dónde me llevará este viaje, pero confío en que todo lo que vi tenía un propósito. Si al menos una persona se lo toma en serio, entonces habrá valido la pena. Después de compartir mi experiencia con familiares y amigos cercanos, rápidamente me di cuenta de lo difícil que era hacer que la gente creyera. Algunos escucharon educadamente, pero lo descartaron como una alucinación o un producto del estrés. Otros eran completamente escépticos y se preguntaban si me lo había imaginado todo. Fue frustrante ver a la gente ignorarlo tan fácilmente cuando en el fondo sabía que lo que había visto era real. Recuerdo que se lo conté a mi mejor amigo, con la esperanza de que lo entendiera. Él asintió, sonrió y dijo: tal vez fue solo un sueño extraño, Daniel. Es difícil creer en algo tan profundo sin experimentarlo de primera mano. No podía culparlo. El mundo nos ha condicionado a confiar solo en lo que podemos ver y tocar, pero lo que vi del otro lado estaba más allá de la realidad física. Incluso mis padres, aunque me apoyaron, tuvieron dificultades para aceptar por completo lo que les decía. Estaban más preocupados por mi salud que por el mensaje que llevaba. Tal vez deberías concentrarte en mejorar, decía mi madre, evitando la conversación más profunda que yo quería tener. Pero no todos eran escépticos. Algunas personas escucharon con el corazón abierto y sus reacciones me dieron esperanza. Algunos incluso compartieron sus propios encuentros espirituales, momentos de los que habían tenido demasiado miedo de hablar. Fue reconfortante saber que no estaba sola. Aún así, el escepticismo me pesaba. Me encontré preguntándome si debía seguir hablando de ello. Pero cada vez que pensaba en permanecer en silencio, recordaba la urgencia en los ojos de Jesús y el peso de sus palabras: díganles. Y así, seguí adelante, sabiendo que incluso si las personas no me creían ahora, podrían recordar mis palabras cuando llegara el momento. Una de las lecciones más importantes de mi experiencia fue darme cuenta de cuánto tiempo perdemos en cosas que realmente no importan. Por otro lado, veía la vida de manera diferente. Cosas como el éxito, el dinero y la fama, todo parecía insignificante en comparación con el amor y la bondad que les damos a los demás. Jesús me mostró que nuestras acciones, sin importar cuán pequeñas sean, tienen un efecto dominó que llega más allá de lo que podemos ver. Aprendí que el perdón es una de las fuerzas más poderosas del universo. Aferrarse al rencor y al resentimiento solo nos agobia. Por otro lado, el amor es todo lo que queda, y todo lo demás se desvanece. Me hizo darme cuenta de cuánto tiempo había perdido enojada o herida por cosas que, en el gran esquema de la eternidad, no importaban. Otra lección que se destacó fue el poder de la fe. Jesús me mostró que la fe no es solo creer en Dios cuando las cosas están bien, es confiar en Él incluso cuando todo parece incierto. Vi cómo las personas que se aferraron a la fe durante los tiempos difíciles se fortalecieron, mientras que las que se rindieron al miedo se perdieron. A través de mi experiencia, aprendí la profunda importancia de vivir en el presente. Con mucha frecuencia nos encontramos preocupados por la ansiedad acerca del futuro o consumidos por el arrepentimiento por el pasado. Pero la verdad es que el único momento que realmente tenemos es ahora. Sofía me dejó en claro que la forma en que utilizamos nuestro tiempo hoy está directamente relacionada con nuestra eternidad. Cada momento es un regalo, y cómo elegimos pasarlo tiene implicaciones duraderas. Sin embargo, lo que más me impactó fue darme cuenta de que cada uno de nosotros tiene un propósito. Incluso si percibimos nuestros roles como insignificantes, ninguna contribución es demasiado pequeña en el gran diseño. Ya sea un simple acto de bondad hacia un extraño, ofrecer ayuda a los necesitados o brindar consuelo a alguien que está luchando, cada acción tiene valor.
Estos actos aparentemente pequeños son parte de algo mucho más grande, y resuenan a través de la eternidad de maneras que tal vez nunca comprendamos por completo. Después de todo lo que experimenté, una cosa quedó clarísima: debemos prepararnos para lo que nos espera. El mensaje de Sofía sobre 2025 no tenía la intención de invocar miedo, sino de instarnos a estar listos. Destacó que efectivamente vienen desafíos, pero quienes se acercan a Dios encontrarán la fortaleza y la protección que necesitan para perseverar. He llegado a comprender que la preparación no se trata solo de abastecerse de alimentos o de seguridad financiera, aunque estos pasos prácticos tienen su lugar. La preparación más importante es la espiritual. Sofía me mostró que la oración, la fe y la comunidad son nuestros mayores escudos. Necesitamos reconectarnos con nuestra fe, fortalecer a nuestras familias y apoyarnos unos a otros mientras atravesamos tiempos difíciles. No se trata solo de sobrevivir, se trata de prosperar espiritualmente incluso en medio de las dificultades. Un mensaje poderoso que Sofía compartió conmigo fue la importancia de la unidad. En un mundo cada vez más dividido, el enemigo busca explotar nuestras diferencias, sembrando discordia y debilitándonos. Pero si elegimos dejar de lado el orgullo y unirnos en amor, podemos superar muchos de los desafíos que nos esperan. Sofía me mostró que el amor es más fuerte que el miedo, pero requiere esfuerzo para nutrirlo y mantenerlo. Desde mi experiencia, he hecho cambios pequeños pero significativos en mi vida diaria. Rezo todos los días, concentrándome en estar presente en el momento y ofreciendo ayuda donde pueda. Te invito a que me acompañes en esta práctica. Incluso el paso más pequeño hacia el cultivo de la fe y la bondad puede crear un efecto dominó que llegue mucho más allá de lo que podemos ver. Aunque no sé exactamente qué nos depara el año 2025, si sé esto, las decisiones que tomemos hoy darán forma a nuestro futuro. Sofía no me dejó con sentimientos de desesperación o incertidumbre, sino que me llenó de esperanza. Pero esta esperanza requiere acción. Requiere que elijamos la fe, que abracemos el amor y confiemos en el plan de Dios, sin importar la tormenta que pueda venir. Comparto esto con ustedes porque quiero que todos estén preparados, no solo físicamente, sino espiritualmente. Todavía hay tiempo para cambiar de rumbo, pero debe comenzar ahora. Sofía nos llama a mantenernos firmes en nuestra fe, a amarnos más profundamente y a confiar en su guía mientras enfrentamos los desafíos que tenemos por delante. Si estás leyendo esto, debes saber que no estás solo en este viaje. Todos estamos juntos en esto y, con fe, podemos enfrentar cualquier cosa que se nos presente. Una de las lecciones más poderosas que Sofía me inculcó durante mi experiencia cercana a la muerte fue la fortaleza de la fe en tiempos de incertidumbre. Cuando me mostraron el caos y la destrucción que podrían desencadenarse en 2025, vi lo frágil que es realmente la vida en la Tierra. Sin embargo, Sofía también me reveló que la fe es el ancla que nos mantendrá firmes durante las tormentas. Vi personas que se aferraron a su fe con una determinación inquebrantable, incluso cuando todo a su alrededor parecía desmoronarse. Estas personas, que recurrieron a Dios en oración y buscaron su guía, encontraron una paz que trascendió el entendimiento. No solo sobrevivieron, sino que prosperaron espiritualmente y su fe se fortaleció aún más en medio de la agitación. La fe no se trata de ilusiones ni de optimismo ciego, se trata de confiar en el plan de Dios, incluso cuando no podemos ver el panorama completo. Sofía me dejó en claro que el miedo es una de las mayores armas que se utilizan contra la humanidad. Cuando sucumbimos al miedo, perdemos de vista nuestra fe y la desesperación comienza a echar raíces. Pero la fe es más fuerte que el miedo, puede vencer cualquier cosa. Desde que regresé de mi experiencia, he establecido como una prioridad nutrir mi relación con Dios. He llegado a comprender que la fe no consiste solo en asistir a la iglesia los domingos. Se trata de mantener un diálogo constante con Dios, buscarla en cada momento y depositar mi confianza total en ella. Animo a todos a hacer lo mismo. Ahora es el momento de construir una base sólida de fe antes de que lleguen los desafíos. Sé que no todo el mundo encuentra la fe fácilmente y la duda puede parecer un obstáculo insuperable.
Pero incluso el paso más pequeño hacia la confianza en Dios puede tener un impacto profundo. Ya sea leer las Escrituras, orar o simplemente tomarse un momento para reflexionar, todo esfuerzo por fortalecer nuestra fe nos prepara para lo que está por venir. A través de mi experiencia, Sofía me mostró que la verdadera transformación no siempre proviene de grandes gestos o movimientos masivos. Comienza con pequeños actos deliberados de bondad y amor. En las visiones que me dio, vi cómo estos actos simples, como ofrecer una palabra amable, dar una mano o mostrar compasión, creaban ondas que se extendían por todas partes, cambiando vidas de maneras que no se podían medir. Vi a personas que se sentían insignificantes, padres que luchaban por sacar adelante a sus familias, estudiantes abrumados por las exigencias de la vida, personas mayores que se sentían olvidadas. Sin embargo, cada vez que elegían el amor en lugar de la amargura, la bondad en lugar de la ira, sus acciones creaban una luz en la oscuridad. Una sola palabra amable, un pequeño acto de generosidad o una oración sincera tenían más poder del que creían. Sofía me dejó en claro que si nos concentráramos en estas pequeñas cosas, el amor, la bondad y la generosidad, podríamos cambiar el curso de nuestras vidas e incluso influir en nuestras comunidades. Es fácil sentirse impotente cuando observamos el estado del mundo, pero el cambio real comienza con nosotros, en nuestros hogares y en nuestras interacciones diarias con los demás. Desde mi regreso, me he propuesto vivir esta verdad. Me esfuerzo por ayudar a los demás sin esperar nada a cambio, ya sea escuchando o prestando apoyo de formas pequeñas y silenciosas. Estos pequeños actos pueden no parecer mucho, pero con el tiempo se acumulan y crean un impacto poderoso. Los animo a que tomen acción, por pequeña que sea. Si cada uno de nosotros se compromete a realizar actos diarios de bondad y compasión, podemos hacer retroceder la oscuridad, un paso a la vez. El mundo necesita desesperadamente más amor, y cada uno de nosotros tiene el poder de contribuir a ese cambio. Antes de dejar mi experiencia, Sofía me dio una última advertencia que nos hizo reflexionar. Me dijo que muchas personas están espiritualmente dormidas, ajenas a las señales y mensajes que Dios nos está enviando. Este letargo espiritual, dijo, es uno de los mayores peligros que enfrenta la humanidad hoy en día. Nos dejamos llevar por el ajetreo de la vida, distraídos por la tecnología, consumidos por la búsqueda de riquezas y cosas materiales, y al hacerlo, corremos el riesgo de perdernos los mensajes que Dios nos está enviando. Ahora es el momento de despertar, estar alerta y abrir nuestro corazón a lo que Dios está revelando. El momento de prepararse es ahora. En las visiones que me mostraron, vi personas que estaban tan absorbidas por sus rutinas cotidianas que no se daban cuenta de que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Ignoraron las advertencias sutiles y eligieron vivir en negación en lugar de preparar sus corazones para lo que se avecinaba. Amelia dejó en claro que la conciencia espiritual es clave para enfrentar los desafíos que se avecinan. Mantenerse espiritualmente despierto significa estar en sintonía con la voz de Dios, ser consciente de su guía y permanecer arraigado en la fe. Significa ser consciente de las luchas de los demás y tomarse el tiempo para mostrar compasión y bondad en lugar de juzgar. Significa buscar la verdad en un mundo lleno de engaños y mentiras. Desde que regresé, me di cuenta de lo fácil que es caer en el sueño espiritual. Las distracciones de la vida son infinitas y es tentador dejar la fe de lado para más tarde. Pero Amelia lo dejó en claro, más tarde puede ser demasiado tarde. Ahora es el momento de despertar, buscar a Dios activamente y permanecer vigilantes en nuestro viaje espiritual. Ánimo a todos los que lean esto a que se tomen un momento para reflexionar. ¿Están realmente despiertos? ¿Están escuchando lo que Dios está tratando de decirles o están atrapados en cosas que realmente no importan? Amelia me recordó que nunca es demasiado tarde para hacer un cambio, pero debemos estar dispuestos a tomar esa decisión ahora. La llamada de atención es ahora. El momento de acercarnos a Dios es ahora. No esperemos hasta que sea demasiado tarde.